heads were smashed in, and then their bodies were thrown behind the pyramid in this courtyard and left exposed. ¿Acaso los sacrificios humanos oscurecerán por siempre el brillante legado de los moche? Quedan muchas preguntas sobre por qué los moches necesitaban sangre humana. It's difficult to know why the moche would have sacrificed people, or what the motivation for it was, or how it was legitimized by them. It seems at face value to be very grim to us, and something that's so foreign. I suspect that it had to do with making the world work. It's also something I don't think they saw as horrible. Para los eruditos como Christopher Dunham, aún los aspectos más oscuros de la vida moche se compensan con su elegancia y su valor espiritual. I think the violence that we see in moche society was very controlled. It had its role. It was done on very specific occasions. It never involved mistreatment of women or children. I sense that it was done almost like medieval knights who would dress in very elegant attire, even though they're engaged in one-on-one, hand-to-hand combat, have plumes and nose ornaments and bangled earrings and all kinds of jewelry on, things that would really encumber them. But that was an important part of it. It was supposed to be spectacularly beautiful. There were adult males who apparently volunteered or self-selected to engage in this ceremonial combat. The loser of that combat was destined to be sacrificed, and this was unquestionably done for religious purposes. But the idea that the moche were just wanton, malicious, violent people, I don't see that at all. Los arqueólogos insisten en que no debemos proyectar nuestros patrones morales en los moche, y tampoco debemos señalar el pasado con nuestro dedo acusador. We in our society, in fact the world round here at the end of the 20th century, have wars where we all decide that we are going to sacrifice our youth, and we send them off. And we are prepared as a society to sacrifice our best, our young men, and do it by the hundreds or thousands if necessary. Y aún así, la pasmosa visión de esqueletos mutilados queda grabada en nuestras mentes y pide una explicación. Quizá porque le tememos a los oscuros impulsos humanos que revelan. Los antropólogos piensan que puede haber más cuerpos enterrados en la pirámide de la Luna. La pista más interesante no se encuentra en sus huesos, sino en la tierra que los rodea. The interesting thing is that some of these skeletons were found embedded in a layer of mud, as if the ground was wet when they were killed, or they were thrown down and then it rained upon them. Rain is a very rare thing on the north coast of Peru, and in general only occurs during very severe weather change. Perhaps some of these prisoners were sacrificed to the rain. ¿Acaso los moches sacrificaron seres humanos para traer la lluvia a su desértica tierra? John Verano y otros estudiosos creen que cuando asesinaron a sus víctimas en la pirámide de la Luna, los moche estaban tratando de detener la lluvia. ¿Por qué los habitantes del desierto no querrían la lluvia? La respuesta a este enigma podría resolver un misterio aún mayor. ¿Cuál era el destino de los moche? Al regreso, un desastre ambiental devasta a Perú y asoma la posibilidad de que, siglos atrás, un desastre idéntico condujo al deslumbrante mundo moche a un trágico fin. Quinta parte. La tempestad final.
Para el año 500, los moches se encontraban en su máximo esplendor. Sus pirámides y su poder dominaban la costa norte de Perú. Pero unas décadas después, los moche lucharían desesperadamente por sobrevivir contra un destino que, con todas sus habilidades técnicas y toda la sangre de sus sacrificios, no podrían detener. ¿Qué adversario indetenible puso de rodillas a los poderosos moche? Su nombre era el Niño. Las aguas del océano, más allá de la costa peruana, de vez en cuando se calientan más de lo normal. Los científicos denominan este extraño fenómeno el Niño, debido a una corriente que supuestamente lo causa. La temperatura más elevada de las aguas provoca torrenciales lluvias en la costa peruana. Las lluvias ocasionan desastres. En 1982 y 1983, el Niño devastó el norte de Perú. En algunas áreas del desierto, las aguas alcanzaron 2 metros en una sola semana. No es difícil imaginar lo que el Niño le habría hecho a los canales de irrigación y a las ciudades de ladrillos de barro de los moche. Los arqueólogos saben que el Niño comenzó en Perú en el año 560 aproximadamente, cuando la civilización moche estaba en el tope. Las torrenciales lluvias disolvieron las construcciones de barro y destruyeron los canales de irrigación. Ríos de lodo corrieron hacia el mar, y el mar los regresó como acres de arena. La implacable arena enterró ciudades y obstruyó la irrigación. Las cosechas murieron. Ni siquiera el mar pudo alimentar a las miles de personas. Los moche comenzaron a morir de hambre. Mientras los ingenieros moche trataban de reconstruir los canales, los sacerdotes imploraban a sus dioses, quizás ofreciéndoles más y más sangre con la esperanza de que escucharan. Esto podría explicar el destino fatal de las víctimas en la pirámide de la Luna. Tal vez fueron sacrificados en un intento desesperado